Bueno, ¿cómo lo hablamos en casa? ¿Cómo lo charlamos? ¿Qué le contamos y qué no le contamos a los chicos? Es la gran pregunta. Vamos a hacer contacto con Ceci Casabone, que está con especialistas que a lo mejor nos pueden ayudar, nos pueden dar herramientas para hablar este tema en familia. Ceci. Bueno, en base a lo que ustedes están mencionando, marcar algunas cuestiones que veníamos hablando acá con Micaela Trapani, que es terapeuta familiar y psicopedagoga, en relación a esto. Primero, cómo se habla en la mesa de la familia, un tema relevante a nivel nacional, pero también cómo podemos prevenir o qué herramientas les damos a los más pequeños para también estar en alerta, porque como en otros casos, no solo lo que tiene que ver con la desaparición, sino en otras situaciones que pueden acontecer, a veces es un familiar directo el que es el causante o el responsable, por ejemplo, en este caso, lo que se está investigando de la desaparición de Loan. Bueno, Micaela, arranquemos por el ABC para conocer, gracias por recibirnos. Primero, ¿cómo hablamos en casa de estos temas y si es necesario hablarlos? Buenas noches. Buenas noches, bueno, gracias por la invitación y por venir. Justamente estábamos hablando hace un rato de esta situación. Primero, ¿hay que hablar o no hay que hablar? ¿No? Dependiendo de la edad de nuestros hijos y qué información manejan. No es necesario, sobre todo cuando son niños, y hablamos de niños que no tienen acceso a las redes sociales, como pueden ser nuestros hijos adolescentes, ¿no? Pero cuando son niños que no tienen acceso a las redes sociales, deberíamos resguardarlos de cierta información que no es necesaria para su momento de vida, ¿no? No es algo que sume. Ahora, ¿puede pasar que se enteren? Sí, puede pasar que se enteren, o por algún compañerito en la escuela, o simplemente porque en casa estaba el noticiero encendido y escuchan, y seguramente puedan preguntar, que eso sería beneficioso, ¿no? Porque siempre que esté este disparador como para la curiosidad de nuestros hijos en preguntar acerca de algún tema en especial, en este caso, de este caso concreto, bueno, sería importante tener la confianza y brindarles el espacio para poder comentarles lo que está pasando, siempre con la información, ¿no? Y las palabras justas dependiendo de la edad de nuestros hijos, ¿no? No brindar información de más tampoco e innecesaria. Bien. Y en este caso hago una pregunta más y los dejo en comunicación con Micaela, que los está escuchando, chicos. Esta cuestión de darle herramientas al niño también, ¿no? De cuando nos movemos, cuando a veces vamos a eventos masivos, a donde vamos a la playa, por ahí uno está tranquilo tomando sol y la criatura está más cerca del agua jugando. Herramientas para el propio niño, ¿no? A la hora de vincularse con un entorno extraño o conocido. ¿Cuáles serían? Primero y principal, lo más importante obviamente es establecer reglas cuando vamos a ir, como vos decís, a lugares masivos, ¿no? Bueno, cerca de mamá, cerca de papá, mantener contacto visual, si te vas a alejar un poquito me avisás, no hablar con extraños, obviamente, pero sobre todo en relación a esto que vos mencionabas, que muchas veces no son extraños, ¿no? Las personas causantes de algún hecho como este, también brindarles herramientas a nuestros hijos para que puedan sentir primero la confianza en ellos mismos, si hay algo que no los está haciendo sentir seguros, cómodos, y también la confianza con nosotros mismos, como para poder venir a decirnos que alguna mirada, alguna palabra, alguna situación los incomodó. Entonces, también nosotros ser lugar seguro y de confianza para que ellos puedan venir a depositar esta incomodidad. Pero la herramienta sobre todo también es esto, registrar y validar si hay algo de alguna persona de mi entorno que no me gustó y que me hizo sentir incómodo, que mi hijo pueda venir a decírmelo y yo poder escucharlo y darle el lugar. Claro, fundamental. Chicos, ¿los escucha? Sí. ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? Hola, Mica. Belén y Maxi, te saludamos desde acá. No, pensaba mientras te escuchaba atentamente, seguíamos toda la reflexión que hacía. Esa es la complejidad de este caso, ¿no? Porque si se lo hubiera llevado una persona extraña, sería más fácil hablar con los chicos y remarcar esta cuestión de la importancia de no irse con ningún extraño, de no aceptar nada de una persona que no conocemos. Ahora, cuando el propio círculo familiar está involucrado, qué difícil, ¿no? Porque primero pensábamos que eran los tíos, ahora la abuela, y no sabemos si el papá también está de alguna manera involucrado en este hecho. Claro, por eso digo la confianza, las herramientas sobre todo en el propio niño, inclusive el autoconocimiento, ¿no? Esto de validar esto que me está pasando, esto que estoy sintiendo, ¿con quién lo puedo compartir? ¿Quién me va a escuchar?
porque si yo se lo voy a contar, no sé, a mi mamá y me va a decir, no, ¿qué estás diciendo? Nada que ver, eso no puede ser así. Y bueno, el niño no me lo va a venir a decir nuevamente, así sea un familiar, así sea un docente. Entonces es importantísimo eso, porque justamente en lo que es la prevención, en estos casos, que es lo más importante, hablamos de personas extrañas, no te alejes, pero cuando es gente del entorno cercano, ¿cómo hacemos? Entonces, la herramienta y lo fundamental tiene que estar en la comunicación, siempre validar lo que dicen nuestros hijos, fomentar la confianza, la comunicación y la protección, obviamente, en el sentido de que seamos base segura de nuestros hijos. Claro. Mica, me quería quedar con esto que señalabas antes, que tenía que ver con ver qué tipo de información no le hacemos consumir a nuestros hijos, porque todavía muchos de los niños que no tienen teléfonos celulares es difícil, ¿no? Si no somos nosotros mismos los que le ponemos determinada información, de que se terminen enterando. Entonces, ¿cuál es esa edad, no, más aconsejada para que un niño, por ejemplo, consuma noticias, un noticiero, digo, con casos así tan puntuales cuando estamos hablando de quienes podrían ser sus pares, ¿no? Un niño desaparecido. ¿Cuál es la edad en que pueden estar un poco más informados acerca de lo que pasa en la ciudad, en el país? Yo digo, no podemos tener a nuestros hijos en una burbuja porque realmente son parte de la sociedad y son parte de esta realidad que vivimos, ¿no? Entonces es difícil e inclusive nuestros hijos cada vez, todo lo que es la vida social cada vez más a más temprana edad están expuestos. Entonces yo diría que la información, sea de noticieros, de radios, que es para adultos, que siga siendo para adultos. Entonces, preservarlo lo más posible, independientemente de la edad de nuestros hijos. Obviamente, como decía antes, cuando ya son adolescentes, escapa bastante de nuestro control, digamos. Pero mientras sea algo que es accesible a nosotros, resguardar esa información, mi consejo y orientación es que lo estiremos lo más posible. Pero no es medio eso difícil con internet, Mica, que por algún lado lo terminan leyendo, viendo, ya sea por TikTok, por alguna red social. Y ya cuando son preadolescentes, hay una edad en la que todavía no tienen teléfono, así que ahí es donde creo que jugamos los padres. Tal cual. Cuando ya en la preadolescencia ya hay, y como decía Belén, cuando ya tienen acceso a los celulares, si bien también está el control parental, ¿no? Esto de poder tener... y digo, nosotros, no el control parental en este sentido, me retracto. La confianza y las herramientas que le tenemos que dar a nuestros hijos para que puedan venir a decirnos... leí esto o, no sé, alguien se quiso contactar conmigo, porque muchas veces nos relajamos en el control parental y yo digo que la mayor herramienta o beneficio que le podemos dar a nuestros hijos es que tengan primero las herramientas y la confianza para saber qué sí y qué no. ¿No? Me detengo en esto, si me permiten, chicos, que quiero que profundice, Micaela, que me parece interesante esto, que marca la confianza y generar las herramientas necesarias para que nuestros hijos tengan la posibilidad de responder. ¿Cómo se cultiva esto? ¿Cómo es ese ejercicio para que la criatura, independientemente de la edad, con las capacidades de cada edad, entienda que puede también poner un límite, conocerse, ir a ese adulto responsable? ¿Cómo se hace? Bueno, cortito, lo que se pueda. En relación a, siempre digo que la educación emocional tiene que empezar en casa y tiene que empezar por quienes somos referentes, ¿no? De cada niño, pero fomentando fortaleciendo todo lo que es, no solo su fortaleza, sino también sus debilidades, ¿no? Esto del conocernos integralmente y nosotros como adultos siempre digo lo mismo e insisto, mostrarnos presentes, disponibles y abrir diálogo. El diálogo es fundamental, encontrar el momento para poder hablar no solo con ellos, sino esto, ¿qué te pasó en el día? ¿Cómo te sentiste? Para mí eso es el eje de todo para el autoconocimiento, ¿no? Y para la educación emocional. Primero, registrar y darles el lugar como adultos a estos niños para que puedan ir fortaleciéndose y compartiendo con quienes son su base segura. La última... Bueno, me quedo con esto también, ¿eh? Sí, dale. No, la última, Mica, y si los adultos tenemos miedo, porque eso también puede pasar, ¿no? Este es un caso
Muy buena pregunta. que nos interpela, porque acá estamos hablando de, bueno, cómo hacemos para informarlo o para protegerlo. Y cuando el problema a lo mejor somos nosotros, que estamos atemorizados y le trasladamos eso a los más pequeños. Sí, qué bueno, Maxi, que lo mencionás, porque de hecho es algo que siempre que me encuentro con ustedes lo digo, que es que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de lo que nos sucede. Entonces, porque a veces queremos validar el miedo de nuestro hijo y no validamos el propio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hijos no solo absorben lo que decimos, lo que no decimos también. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo como adulto me estoy muriendo de miedo con esto que pasó y no sé cómo gestionarlo, seguramente esto que está en mi ambiente, ¿no? En el ambiente emocional y energético de la criatura, va a llegar. Entonces, desde ya encontrar lugares donde yo sí pueda hablar de este miedo, validar yo el miedo, poder encontrar, sea con una amiga, sea con un familiar, sea con mi pareja, o sea un espacio terapéutico, ¿no? También, donde yo puedo canalizar esto que me está pasando y elaborarlo, como para así poder enfrentar y hablar con mi hijo y comunicarle la situación. Decir que podés tener miedo, porque también es un sentimiento válido. Seguro, seguro que sí. Bueno, gracias, Micaela. Siempre es un placer escucharla a Micaela Trapani, terapeuta familiar, psicopedagoga. Bueno, me quedo con estas 3 cuestiones, ¿no? Hablar de información, compartir lo suficiente y necesario si se requiere, si surge la inquietud de los más pequeños. Y esto, empezar a buscar las herramientas en adultos y en los niños para poder conocer lo que sentimos, lo que nos pasa, validarlo, tener ese registro propio y del otro para poder tener las herramientas suficientes para actuar en el momento adecuado. Gracias, Ceci. Clarísimo. Un abrazo para Micaela. Por favor, hasta luego.